A continuación, nosotros vamos a poder encontrar la sumatoria de todos los términos de una progresión aritmética, utilizando estas dos fórmulas. Sn significa la sumatoria de los términos, que es igual al número de términos dividido para 2, multiplicado por el último término más el primer término. Nosotros utilizaremos esta fórmula cuando nosotros conozcamos el último y el primer término. Pero si no conocemos esa realidad, utilizamos la segunda fórmula alternativa, que es la sumatoria de los términos es igual al número de términos dividido para 2, que multiplica a 2 veces el primer término más el número de términos menos 1 y por la diferencia. Entonces podemos aplicar la primera o la segunda fórmula. Vamos a encontrar nosotros, o vamos a realizar un ejemplo para utilizar esta fórmula. Por lo tanto, dice hallar la sumatoria de los 11 primeros términos de la progresión. Por ejemplo, sería 3, 6, 9 y puntos suspensivos, ¿ya? Aplicamos entonces, ¿qué fórmula? ¿La primera o la segunda? Entonces, si vamos a aplicar la primera, tendríamos que conocer el último término y el primer término. Si vamos a utilizar esta fórmula, necesariamente solo necesitamos conocer el primer término. Entonces, me quedaría el primer término, en este caso va a ser el 3, el número de términos me dice que es 11 y la diferencia va a ser igual a 3. Por lo tanto, aplicamos la fórmula y me dice que la sumatoria de los 11 términos primeros va a ser igual al número de términos dividido para 2, y esto que multiplica a 2 veces el primer término más el número de términos menos 1 y por la diferencia. Entonces reemplazamos los datos. La sumatoria de los 11 primeros términos es igual. El número de términos es 11. 11 dividido para 2, y esto que multiplica a 2 veces el primer término. ¿Cuál es el primer término? Que sería 3 más el número de términos, que sería 11, menos 1, y por la diferencia es 3. Y aquí nosotros ya tenemos la operación para poder realizar y encontrar la sumatoria de los 11 primeros términos. Entonces me quedaría la sumatoria de los 11 primeros términos va a ser igual a 11 dividido para 2, que multiplica 2 por 3, 6, más 11 menos 1, 10, y por 3, 30, más 30. Muy bien, entonces la sumatoria de los 11 primeros términos ha sido igual a 11 sobre 2, y esto que multiplica a 36. Simplificando, entonces me quedaría la sumatoria de los 11 primeros términos, entonces me quedaría que es igual a 11 por 18. ¿Sí? Entonces el resultado me quedaría de multiplicar 11 por 18. La sumatoria de los 11 primeros términos, entonces multiplicamos 11 por 18, esto es igual a 198. Y de esta manera nosotros hemos encontrado la sumatoria de los 11 primeros términos de esta progresión aritmética. Hallar la sumatoria de los 6 primeros términos de la siguiente sucesión aritmética. Entonces vamos a determinar x, primer término le vamos a llamar x más 1, a ver, sería x más y, ¿sí? El segundo término, x más y, el tercero, x más 2 veces y así sucesivamente. Entonces vamos a encontrar la sumatoria de los 6 primeros términos de esta progresión. En este caso sería una progresión
aritmética. Muy bien. Primero sacamos los datos. ¿Qué conocemos? Conocemos el primer término, que va a ser x. Conocemos que el número de términos va a ser 6. Y también conocemos el valor de la diferencia. ¿Cómo calculábamos la diferencia? Este valor menos el anterior. Este valor menos el anterior. Por lo tanto, el valor de la diferencia, x más y menos x, entonces sería y. X más 2y menos x más y, entonces también sería y. Por lo tanto, dice, aplicando la fórmula, sería la sumatoria, en este caso de los 6 primeros términos, va a ser igual a n, que sería el número de términos, sobre 2, que multiplica a 2 veces el primer término, más el número de términos, menos 1, y por la diferencia. Lo único que vamos a hacer es el reemplazo de los datos que ya conocemos. La sumatoria de los 6 primeros términos va a ser igual. Número de términos, 6, dividido para 2, que multiplica a 2 por el primer término, en este caso es x, ¿no? Más el número de términos van a ser 6 menos 1, y por la diferencia, que en este caso sería y. Bien, por lo tanto, la sumatoria de los 6 primeros términos puedo simplificar. Aquí sería 3, puesto que tendríamos la mitad 1 y la mitad 3, bien, que multiplica 2 por x, sería 2x, más 6 menos 1, 5, y por y, 5y. 5y. Y por último aplicamos la propiedad distributiva. Entonces me quedaría la sumatoria de los 6 primeros términos de esta progresión aritmética así de igual. 3 por 2, 6 veces x, más 3 por 5, sería 15y. Lo que quiere decir que la sumatoria de los 6 primeros términos de esta progresión aritmética de términos algebraicos ha sido igual 6x más 15y.